Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorio. La herencia colonial y los primeros años de la República. El historiador francés Pierre Vilar afirma que para estudiar a las sociedades en su dimensión histórica es necesario poder expresar las relaciones internas a través de un esquema de estructura, estructuras dinámicas o en movimiento, para ser más precisos, porque la historia se mueve en marcos de larga duración que implican continuidades. El siglo XX colombiano está marcado por ciclos de violencia que se fueron abriendo y cerrando en medio de múltiples acontecimientos y que se sostienen sobre estructuras determinantes de las dinámicas nacionales y regionales que inciden en el devenir de los territorios hasta hoy. La continuidad de estos procesos estructurales ayudan a explicar entonces el surgimiento del conflicto armado en los años 60 y su persistencia. El modelo territorial del Estado es parte de esas estructuras. Ha sido fuente de debate desde el inicio del proceso de construcción de un nuevo Estado nacional después de la independencia. Los criollos revolucionarios de clase alta, que lograron hacerse al poder de la capital, enfrentaron desde el inicio el reto de integrar las élites regionales al proyecto nacional. Para el convulsionado 1810 existía una notable divergencia entre las provincias, producto de la geografía del territorio, la diversidad cultural de sus gentes y las consecuencias de dichas condiciones sobre el funcionamiento del pretendido centralismo del periodo colonial. Para el momento de la independencia del nuevo Estado soberano, estaba lejos de ser una continuidad imaginada o de tener una historia y un territorio ancestral, héroes y ancestros comunes y un carácter y destino nacional. De hecho, para los años de la independencia, más del 80% de los habitantes eran negros, indios, mulatos y mestizos y letrados, y más de las 3/4 de su territorio estaban compuestas por llanuras y costas ardientes, llanos y selvas impenetrables. La abrumadora mayoría de la población residía en el tercio occidental del país, que lo componen 3 elevadas cordilleras andinas y la llanura costera del norte. Las comunicaciones entre las provincias eran mantenidas a través de trochas y ríos. Se viajaba a pie, a caballo, por mula, en canoa o champán. Había una falta de puentes, y en la época de las lluvias las trochas eran virtualmente impasables. Aún, hasta 1830, bienes importados por Cartagena demoraban 6 meses en llegar a Popayán. Es así que el terreno contribuyó a la dificultad de intercomunicación y al aislamiento regional y local. Debido al escaso intercambio de población y comercio entre las provincias, surgieron tipos regionales de población, rivalidades entre provincias y sobre todo, una adhesión y amor a la localidad y a la provincia, en vez de al virreinato. La realidad del territorio colonizado marcó las transformaciones que tendrán las políticas peninsulares en el contexto americano. El pretendido centralismo del periodo colonial encontraba desde el inicio enormes dificultades en un territorio complejo y disímil de las costumbres europeas. La complejidad del territorio se tradujo en mayores necesidades de financiación de la empresa colonizadora. Como resultado, la corona abrió las puertas a la emigración general mediante capitulaciones con personas particulares y así al predominio del capital privado sobre la acción del Estado. Como lo señala Jaime Jaramillo Uribe, la primera etapa del descubrimiento y conquista fue un periodo de experimentación y tanteos, presentado por las capitulaciones entre la corona y los primeros conquistadores que con el título de adelantados, impusieron su voluntad personal en un proceso de explotación y rapiña que nada tenía que ver con una organización institucional. Aunque ya para los siglos XVII y XVIII se podía vislumbrar el surgimiento de una estructura político-administrativa del imperio sobre las Indias que garantizaba la dominación con intuiciones de control y vigilancia, la uniformidad pretendida seguía siendo trastocada por la realidad heterogénea del territorio. A este respecto, Jaramillo Uribe anota: diversas culturas, diversas densidades de población, diferentes territorios geográficos,
disímiles riquezas fueron imponiendo normas legales y procedimientos administrativos diferentes. Aún dentro de una misma audiencia o virreinato, la diversidad regional fue obligando a diferenciar la legislación y la gestión administrativa. También el tiempo impuso sus cambios y adaptaciones sucesivos. El se obedece pero no se cumple, con que respondían las autoridades coloniales en ciertas ocasiones al recibir una nueva disposición legal procedente de Madrid, era un principio de realismo político que evitó en muchas oportunidades desaciertos y conflictos. Este se obedece pero no se cumple se convirtió en un principio político de la relación entre los territorios y la metrópoli. El desconocimiento de la corona sobre las condiciones del territorio, la diversidad y la geografía de América, además del poder que las élites españolas habían ganado con la explotación económica del Nuevo Mundo, aminoraron la pretensión centralista del ordenamiento colonial. Aunque la estrategia española de ordenamiento se dirigió a controlar y dominar los territorios, los parámetros establecidos por ley distaron mucho de la práctica real y cotidiana de sus pobladores y gobernantes locales. La norma no podía por sí sola transformar la realidad geográfica e institucional de los pobladores originarios e incluso de los nuevos pobladores. La máxima de se obedece pero no se cumple representó además los crecientes deseos de autonomía de las autoridades regionales frente a la pretensión centralista de la corona. Esa es una premisa que se replicó en la relación del centro de poder con los territorios, una vez conformado el nuevo Estado Nacional, después de la independencia. Es esa realidad diversa y de poderes fragmentados lo que explica, entre otras cosas, tanto los debates como varias de las guerras entre las élites criollas durante la primera mitad del siglo XIX, a propósito de definir la forma de integrar la diversidad territorial al proyecto de Estado Nacional tras la independencia. Mientras las élites en Santa Fe eran centralistas y no pretendían cortar sus lazos con la corona española, sino ser reconocidos como iguales a los españoles para poder acceder al poder político que anhelaban, las élites de las otras provincias deseaban la independencia absoluta y el sistema federativo. El inicio de la vía republicana y constitucional del Estado colombiano se caracterizó por ser el escenario donde se batieron los dos modelos clásicos de formas de Estado, centralista y federal. Sin embargo, los debates entre el centralismo y federalismo no terminaron por identificar una estrategia efectiva que garantizara la integración de los poderes regionales mientras se mantenía la unidad del Estado. La pretensión centralista de nuevo quedaba atrapada en una realidad territorial diversa y limitada por las pretensiones autonómicas de los poderes locales consolidados durante el periodo colonial. Serán los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, los que lograrán dicha integración. Después de las guerras de la primera mitad del siglo XIX, las alianzas entre élites regionales y nacionales se erigieron como estrategia de integración de los territorios a la nación. Estas alianzas en las que se conjugaron luchas locales entre élites tradicionales y emergentes, la costa atlántica, el Cauca, Antioquia y el Socorro, y luchas nacionales por definir los verdaderos patriotas dignos de gobernar la nación, entre los santanderistas radicales y los marquistas, a los cuales se unieron los antiguos bolivarianos y urdanedistas, evidenciaron la fragmentación territorial e inorganicidad de los aparatos estatales. En paralelo, institucionalizaron canales informales de articulación entre el centro y las regiones, inaugurando las federaciones suprarregionales de élites a partir de la formación de dos imaginarios políticos contrapuestos que servirán además para la identificación de los amigos y la estigmatización del enemigo. Esta fórmula facilitó un mínimo de unidad territorial del Estado Nacional, creando espacios de diálogo y negociación entre las élites, pero tuvo consecuencias negativas sobre la formación de la identidad nacional y el proceso de integración de las clases populares. Así, desde muy temprano, el Estado Nacional empezó su formación en un ambiente marcado por la polarización. Los liberales señalaron, por ejemplo, a Mariano Ospina Rodríguez, líder conservador, como provinciano y falto de mundo, un notable local con horizontes de corto alcance, totalmente equivocado acerca de las tendencias del siglo y de la sociedad. Encarnación del mal, sofista, reaccionario y tartufo, calculador, mesurado y frío, representante de las tradiciones del pasado, que buscaba apoyo en las clases privilegiadas y egoísta, cuyo ideal era la sombría figura del inquisidor y del jesuita. Al mismo tiempo, los conservadores como Ospina veían a los liberales como representantes de los ideales del antiguo jacobinismo francés y del comunismo, lo que se traducía para ellos en el robo de todas las propiedades, la proscripción del matrimonio y la destrucción de la familia.
El liberalismo y sus ideales seculares se vieron entonces como equivalentes al caos y la desmoralización de la sociedad, capaces de socavar las bases de la civilización cristiana occidental. Empezaban a formarse identidades políticas sustentadas en la estigmatización del contradictor. Las estrategias narrativas sobre el otro, sustentadas en metáforas generalizadas, facilitaban la construcción de las comunidades imaginadas en un contexto en el que el público era mayoritariamente analfabeta y tenía dificultad para comprender los programas de los partidos. Se erigía la estigmatización como herramienta para elaborar referentes básicos para la acción política sin necesidad de un gran respaldo argumentativo. Adicionalmente, si se profundiza el análisis, es evidente que la visión de los conservadores en esta época sobre el liberalismo y sus reformas de medio siglo está determinada por la percepción sobre la movilización popular de los artesanos en apoyo de la candidatura liberal de José Hilario López. Se trataba realmente de la inauguración del miedo a la movilización popular percibida como violenta, peligrosa y anárquica, desafiante del orden y la estabilidad de privilegios y haciendas. A esto se sumaba a la acusación de la baja condición social de los liberales asociados a las clases populares. Para los conservadores caucanos y antioqueños, el problema era el ascenso social y político de masas populares gracias a las ideas del liberalismo. Pero ojo, los conservadores compartían ideas liberales, como el libre cambio y la liberación de esclavos. El problema se centraba en el desorden social que generaría la movilización política de las clases populares y las consecuentes violaciones al derecho de propiedad. Sin embargo, la posición unificada del liberalismo favorable a la movilización popular duraría poco. El golpe de estado atípico del general José María Melo, apoyado por cierto por los artesanos que deseaban una dictadura popular, y el ascenso al poder del sector liderado por el general José María Obando en 1954, representó para grandes jefes de ambos partidos el peligro de un gobierno popular. La alianza entre conservadores y gólgotas percibió como riesgo a la organización social y la inclusión política autónoma de las masas populares. Desde ese momento, al interior del Partido Liberal se han enfrentado dos visiones sobre el camino para la consolidación y modernización del Estado. Una visión que considera que las reformas sociales son necesarias para la estabilidad del Estado y prosperidad de la nación, y otra que ve en las reformas sociales y la movilización social una amenaza para la estabilidad y sus intereses políticos y económicos. El miedo al pueblo de sectores de las élites de ambos partidos, sumado a la concepción elitista de la formación del Estado, serán determinantes para que la inclusión de los sectores subalternos quedara limitada, desde entonces, a la legitimación electoral basada en una inserción subordinada a través de mecanismos clientelistas heredados del modelo de hacienda colonial. En síntesis, el proyecto de nación solo incluyó los territorios e intereses de las élites del país. El resto de los territorios, como se narra en las historias regionales de la Orinoquía, el Pacífico, la Amazonía, la frontera nororiental, entre otras, son percibidos como periferias o territorios de nadie. En estos territorios, la presencia de las instituciones civiles del Estado es débil e inefectiva. Se limita a la presencia de las fuerzas militares para garantizar soberanía o funciona para proveer seguridad a inversionistas nacionales e internacionales que puedan desarrollarlos. Se trata de una concepción estratificada y excluyente de la ciudadanía y los territorios, dependiente de la presencia e intereses de las élites gobernantes. Ese modelo elitista de integración territorial facilitó también la integración de estratos sociales populares, pero lo hizo a través de mecanismos clientelistas que limitaron la movilización social autónoma. Este escenario les permitió a las élites gobernantes sostener en el tiempo la contradicción interna que enfrentaron entre un proyecto centrado en la creación de una ciudadanía y una nación modernas y un proyecto de control sobre las clases populares como estrategia para mantener privilegios sin perder la adscripción del pueblo, que fue la base de su poder real y que en particular garantizaron las élites regionales. Sin embargo, resultó en una subrepresentación política de los sectores populares, que se ha mantenido en el tiempo y que, como veremos más adelante, ha estado relacionada con otros factores.